fue el rostro de los villanos más icónicos de la televisión mexicana. Su presencia electrizaba la pantalla, y su mirada intimidaba incluso a los protagonistas más audaces. Salvador Pineda lo tuvo todo: fama, fortuna y una carrera en la cima. Pero detrás de las cámaras, una historia mucho más oscura se escribía en silencio. De los reflectores a las sombras, de las alfombras rojas al olvido, su vida se convirtió en un drama tan impactante como los papeles que interpretaba, que llevó a este actor legendario a desaparecer del ojo público. Cómo logró enfrentarse a sus demonios y resurgir en una industria que ya lo había dejado atrás. Hoy te contamos la increíble historia de Salvador Pineda, su ascenso, su caída y su conmovedor regreso. Una vida marcada por la pasión, el drama y la inquebrantable lucha por la redención. Esta es una historia que no puedes perderte. En el corazón de Michoacán, Huetamo se alzaba como un rincón donde la rutina y las tradiciones marcaban el ritmo de vida. Salvador Pineda nació allí, en una familia humilde que dependía de la tierra para subsistir. El sol abrasador y los campos interminables formaban parte de su infancia, pero para él, aquellos paisajes eran una prisión. Desde pequeño, Salvador mostraba una inquietud que lo diferenciaba de los demás. Mientras sus hermanos asumían sin cuestionar las labores del campo, él sentía una urgencia constante por algo más grande, algo que ni las montañas que rodeaban su hogar podían contener. Desde temprana edad, Salvador se sintió atraído por las historias. En las tardes, mientras otros jugaban, él escuchaba con fascinación a los ancianos del pueblo narrar leyendas sobre hombres que habían dejado Huetamo para conquistar mundos desconocidos. Aunque estas historias solían terminar con el regreso de los héroes al pueblo, Salvador sabía que, si él partía algún día, no habría regreso. A medida que crecía, su relación con el entorno y con su propia familia se volvía más tensa. La expectativa de asumir las responsabilidades del campo chocaba con su naturaleza rebelde. Cada amanecer, mientras trabajaba la tierra con sus manos, soñaba con escapar de ese destino predecible. En su mente, las calles polvorientas de Huetamo se transformaban en grandes avenidas llenas de luces, y los silbidos del viento eran reemplazados por los aplausos de un público imaginario. El deseo de abandonar su hogar fue creciendo, aunque sabía que hacerlo sería un acto de desafío. En el contexto de su familia, marcharse era casi un insulto, un rechazo a las raíces que lo habían formado. Sin embargo, la idea de quedarse le resultaba aún más insoportable. Sabía que el momento de partir llegaría, y cuando lo hiciera, no miraría atrás. Con apenas 17 años y un bolso que contenía lo indispensable, Salvador dejó Huetamo en un autobús nocturno que lo llevó a la Ciudad de México. El viaje fue largo y silencioso, pero en su mente, cada kilómetro era una pequeña victoria. La primera visión de la ciudad fue abrumadora: edificios inmensos, calles llenas de movimiento y una atmósfera que parecía prometer infinitas oportunidades. Sin embargo, la realidad pronto demostró ser más dura de lo que había imaginado. Salvador encontró refugio en una pensión modesta en el centro, un espacio pequeño y oscuro donde la humedad impregnaba las paredes. Sus días se dividían entre trabajos ocasionales como mesero y largos recorridos por la ciudad en busca de audiciones o alguna oportunidad que le abriera las puertas al mundo del espectáculo. La soledad de aquellos primeros meses era intensa, pero Salvador mantenía la determinación que lo había llevado hasta allí. Cada noche, sentado en el borde de su cama, repasaba mentalmente los pasos que debía seguir para lograr su meta. Había oído hablar del Centro de Educación Artística CEA de Televisa, una escuela donde se formaban las futuras estrellas de la televisión, y decidió que ese sería su primer objetivo. El proceso de ingreso al CEA fue un desafío abrumador. La competencia era feroz, y los aspirantes que llegaban a las audiciones parecían tener más experiencia, más recursos y, sobre todo, más conexiones. Salvador se enfrentaba no solo a un sistema que privilegiaba a los conocidos, sino también a su propia inseguridad, una voz interior que lo cuestionaba constantemente. En su primera audición, fue rechazado.
Los comentarios que recibió eran devastadores, carecía del refinamiento que los productores buscaban y su presencia, aunque fuerte, no encajaba en los estándares de la televisión de aquel entonces. Sin embargo, Salvador no permitió que el rechazo lo detuviera. Decidió trabajar más duro, perfeccionando su dicción y estudiando el comportamiento de los actores que admiraba. Durante meses combinó largas jornadas laborales con ensayos nocturnos, memorizando monólogos y practicando frente a un espejo. La pensión donde vivía se convirtió en su escenario, y cada pequeño logro alimentaba su ambición. Cuando finalmente regresó al CEA para un segundo intento, lo hizo con la confianza de alguien que no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta. Su perseverancia dio frutos, y esta vez fue aceptado. El ingreso al CEA marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Aunque la lucha estaba lejos de terminar, Salvador sentía que, por primera vez, estaba en el camino correcto. Allí comenzó a descubrir su verdadero potencial, aprendiendo a canalizar su energía y su intensidad en el arte de la actuación. El joven que había llegado a la ciudad con un bolso raído y una voluntad inquebrantable estaba empezando a construir su lugar en un mundo que, aunque hostil, ofrecía infinitas posibilidades para quienes estaban dispuestos a luchar por ellas. El Salvador Pineda que emergió del Centro de Educación Artística no era el mismo joven lleno de dudas que había llegado a la Ciudad de México. Ahora era un actor preparado con una presencia que electrizaba a cualquiera que lo observara en escena. Sus primeros papeles, aunque menores, bastaron para captar la atención de productores y directores. Había algo en su mirada, una intensidad cruda, un magnetismo inquietante que lo hacía destacar. Fue cuestión de tiempo antes de que le ofrecieran un papel que cambiaría su vida para siempre. En 1980, Salvador fue elegido para interpretar a Iván en Colorina, una telenovela que abordaba temas osados para la época. El personaje de Iván, un hombre frío y calculador, no solo le permitió demostrar su habilidad para interpretar villanos, sino que lo convirtió en un fenómeno. La audiencia quedó fascinada por su capacidad para transmitir peligro y vulnerabilidad al mismo tiempo. Las revistas de espectáculos no tardaron en bautizarlo como el nuevo rostro de los antagonistas, y, casi de la noche a la mañana, Salvador pasó de ser un actor prometedor a una estrella consolidada. El éxito llegó con una velocidad vertiginosa. Su nombre estaba en todas partes, su rostro en cada portada. Los fanáticos lo abordaban en la calle, y su teléfono no dejaba de sonar con ofertas de papeles y contratos publicitarios. Salvador parecía tenerlo todo, fama, dinero y una reputación como uno de los actores más talentosos de su generación. Sin embargo, con cada triunfo también crecía la presión. El medio del espectáculo, brillante por fuera, ocultaba un mundo de intrigas y competencia feroz. Mientras los reflectores iluminaban su camino, las sombras del poder y los celos comenzaban a acecharlo. Algunos actores, al ver su meteórico ascenso, intentaban desacreditarlo en entrevistas o difundiendo rumores sobre su carácter difícil. Salvador, lejos de amedrentarse, respondía con una actitud desafiante que, aunque alimentaba su leyenda, también lo aislaba poco a poco. Los productores comenzaron a buscarlo exclusivamente para papeles de villano, roles que él interpretaba con una intensidad que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Con el éxito de Cuna de Lobos, en 1986, donde compartió pantalla con la legendaria María Rubio, Salvador alcanzó la cima de su carrera. Su interpretación de un hombre atormentado y cómplice de las maquinaciones de la icónica Catalina Krill fue un hito en la historia de las telenovelas mexicanas. Cada escena suya era un despliegue de emociones contenidas que mantenían a la audiencia al borde de sus asientos. Mientras en la pantalla Salvador era el epítome de la maldad, en su vida privada empezaban a manifestarse las primeras fisuras. Las largas jornadas de trabajo, la presión de mantener su posición y la constante atención de los medios lo llevaron a refugiarse en la vida nocturna. Las fiestas en las mansiones de la élite del espectáculo se convirtieron en su válvula de escape.
Los periódicos comenzaron a publicar historias sobre sus romances con actrices de renombre y sus supuestos enfrentamientos con otros actores. Pero lo que más impactaba eran los rumores sobre su carácter. En los sets, su perfeccionismo rozaba lo obsesivo. Salvador no toleraba errores, ni de sus compañeros ni de sí mismo. Había momentos en los que su intensidad provocaba tensiones con los directores, quienes lo admiraban tanto como lo temían. Esa fama de hombre difícil comenzó a tejer una narrativa que poco a poco lo aislaría. En el punto más alto de su carrera, Salvador guardaba un secreto que lo atormentaba. Detrás de su éxito, sentía una constante inseguridad. Aunque para el mundo era el hombre fuerte e invencible que todos admiraban, en su interior temía perderlo todo. Esa sensación de estar siempre al borde del abismo lo impulsaba a trabajar más duro, pero también lo llevaba al límite de sus emociones. Hubo un incidente que marcó este periodo de su vida. Durante la grabación de una escena crucial en El Maleficio, Salvador perdió el control tras una discusión con un compañero. Aunque el altercado no pasó de palabras fuertes, se filtraron detalles a la prensa, quienes lo presentaron como una persona iracunda y fuera de control. Salvador negó los rumores públicamente, pero la herida quedó. Desde entonces, empezó a desconfiar de quienes lo rodeaban, sintiéndose cada vez más solo en un medio que se alimentaba tanto de los éxitos como de los escándalos. El éxito de Salvador Pineda en esta etapa fue incuestionable, pero también comenzó a notar que su vida ya no le pertenecía. Cada movimiento que hacía era observado, cada palabra era analizada, y cada error, amplificado. Aunque en público mantenía la imagen de un hombre seguro y poderoso, en privado comenzaba a cuestionarse si valía la pena seguir luchando en un medio que podía convertirte en un ídolo un día y destruirte al siguiente. La cima de su carrera fue un lugar solitario. Con cada premio, con cada portada, Salvador sentía que la gloria era tan efímera como el aplauso de un público que, tarde o temprano, se cansaría de verlo. Sin embargo, él aún no estaba dispuesto a rendirse. Por ahora, era el rey de los villanos, y aunque las sombras comenzaban a alargarse, Salvador Pineda no tenía intención de dejar su corona. El escenario estaba preparado para la siguiente fase de su vida, donde la gloria sería reemplazada por las consecuencias de haber vivido tan cerca del filo de la navaja. Conforme avanzaban los años, Salvador comenzó a desaparecer de las pantallas. Una combinación de decisiones cuestionables, rumores sobre su difícil personalidad y una industria que daba prioridad a nuevas generaciones lo relegaron al olvido. Los medios lo atacaban con titulares como «La caída de un gigante» y «De estrella a sombra». Mientras tanto, Salvador enfrentaba problemas económicos y personales que lo llevaron a un oscuro aislamiento. Fue visto por última vez en un pequeño teatro independiente donde interpretaba a un hombre envejecido que lamentaba haber perdido todo. Muchos dijeron que ese papel era un reflejo de su propia vida. Durante más de una década, Salvador Pineda desapareció del ojo público. Algunos creyeron que había abandonado México, otros pensaron que se había retirado definitivamente. En su soledad, Salvador reflexionó sobre su vida y sus errores. Pero algo en su interior, esa chispa indomable de su juventud, nunca dejó de arder. En 2024, un inesperado anuncio sacudió la industria: Salvador Pineda regresaba a la televisión. Se uniría al elenco de una ambiciosa producción llena de drama y suspenso, una serie que prometía ser el renacimiento del hombre que una vez dominó la pantalla. Cuando Salvador apareció en la conferencia de prensa, el público quedó atónito. Aunque los años habían dejado marcas en su rostro, su mirada seguía siendo tan intensa como siempre. Con voz firme, declaró: «Nunca es tarde para empezar de nuevo. He caído, pero he aprendido a levantarme. Ahora estoy listo para demostrar que la pasión por el arte no tiene fecha de caducidad». La serie fue un éxito rotundo. Salvador, interpretando a un patriarca manipulador y cruel, volvió a conquistar al público y a la crítica.
Pero esta vez, algo había cambiado, detrás del hombre que había encarnado a tantos villanos, había un ser humano que finalmente había hecho las paces con su propia historia. Y así, Salvador Pineda cerró el círculo. De ser un joven soñador en Michoacán a convertirse en una leyenda renacida, su vida es un testimonio de que las segundas oportunidades no solo son posibles, sino necesarias. El verdadero villano, dijo en una entrevista final, no está en las historias que contamos, sino en el miedo a volver a empezar. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es, Historias y Traiciones, nos vemos en un próximo video.